Hola, estamos con Llorén Vives, que es el director de Operaciones Globales de IT de Grupo Meliá. Buenas tardes, Llorén. Buenas tardes, Alejandro. Me gustaría preguntarte, has estado en un proceso durante un año de outsourcing global. ¿Qué significa el outsourcing para Grupo Meliá? Para Meliá, la estrategia de outsourcing es una herramienta fundamental. Para nosotros es una herramienta que nos permite pues aportar a negocio de una manera flexible, de una manera ágil y a un coste efectivo las necesidades para el desarrollo de la tecnología. Y nos permite mantener los recursos internos destinados al desarrollo del propio negocio. En este proceso, ahora que hablas de negocio, ¿cómo ha sido el fijar los objetivos del mismo y adecuarlos en el proceso de la RFP? Nosotros lo que hemos hecho es un proceso formal. Empezamos con el análisis de las necesidades de negocio, hemos involucrado todas las áreas, tanto de negocio como de soporte de IT. Una vez tenemos identificado esta necesidad, lo que hemos hecho es definir un plan estratégico. Este plan estratégico pues lo que nos hace es definirnos un roadmap, definirnos todas las acciones que debemos desarrollar para que estos objetivos de negocio estén incluidos en este proceso. Oye, ha sido un proceso largo, ¿no? Un año. Cuéntame un poco, porque es interesante saber la estructura, cómo habéis llevado el proceso estructurado, cuál ha sido el proceso de selección, porque además sé que habéis pasado de un gran proveedor a otro gran proveedor, y sobre todo me gustaría ver qué momentos críticos, qué puntos críticos habéis abordado en este proceso. Bueno, el proceso, como dices, ha sido un año, evidentemente lo hemos dividido en diferentes fases. Hemos tenido una primera fase, como te comentaba, de identificación de las necesidades, de definición de la estrategia, para nosotros ha sido fundamental, ¿vale? Y luego a partir de ahí lo que hemos hecho es desarrollar un proceso más de selección al uso, ¿no? Hemos desarrollado un pliego pormenorizado que cubría todas las necesidades que habíamos identificado y hemos abordado un proceso de selección en diferentes proveedores, ¿no? En una primera fase pues, contamos con los players más importantes dentro del mercado y lo que hemos hecho es ir cribando esas propuestas de esos proveedores a medida que íbamos avanzando dentro de ese proceso de selección hasta tener pues un ganador, ¿no? Un ganador que para nosotros nos garantice todo lo que el negocio nos ha solicitado en esta ocasión. Entiendo, sé que estáis ahora acabando la transición, me gustaría que me contaras un poco el proceso y si realmente los objetivos de negocio se han visto plasmados tanto en el proceso como ahora cuando acabéis la transición y la futura estrategia de Meliá, si se ven soportados por este proceso tan bonito. Es evidente. Nosotros desde el principio pues, el cubrir esos objetivos de negocio ha sido clave. Para nosotros el que ese nuevo contrato, ese outsourcing de IT, esa propuesta de servicios cubriera todas las necesidades era fundamental. Y en el fondo lo que hacemos es apoyar la estrategia de la compañía. La compañía está en un momento importante de expansión en mercados clave, necesita agilidad, necesita robustez, necesita ser competitiva y en este sentido pues, estos objetivos se verán desarrollados durante todo el ciclo de vida de este nuevo contrato, ¿no? Puntos claves han sido muchos. Es evidente que en un proceso como este empezamos desde tomar la decisión a salir con unas necesidades, continuamos con diferentes cribas de diferentes proveedores, analizando la aportación de valor que nos pueda dar cada uno. Y luego, evidentemente, pues entrar en una fase de negociación donde hemos intentado buscar una posición de fuerza, jugando con diferentes proveedores a la vez. Y luego, ya entrando en ese nuevo contrato y en una fase de transición, donde es muy importante definir un calendario de transición, donde es muy importante definir cuáles son los riesgos de esa transición. Y la estamos abordando de una manera muy satisfactoria para el negocio. En este sentido, estamos muy contentos de esta nueva etapa y esperamos que sea muy favorecedora para la compañía. Por eso me queda felicitarte por un excelente trabajo durante este año. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti.